Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas los que nos acompañan, tanto para mi compañero Sebastián como para mí. Es un placer en esta oportunidad eh, presentar y acompañar la presentación de Ninosca Bravo, quien nos presentará la disertación que ha titulado como Inclusión y exclusión de los saberes mapuches en la escuela a partir de las narrativas de educadores tradicionales del territorio Lafkenche. Quisiera también agradecer el acompañamiento de las intérpretes Catalina Barraza, Camila Jara y Josefina López. Damos aviso también que esta sesión será grabada para luego compartir en las páginas oficiales del Congreso. También invitamos a quienes nos están acompañando por la sala de Zoom y por la transmisión en las páginas oficiales, que dejen sus comentarios, sus apreciaciones, las preguntas, que luego las vamos a recuperar para compartirlas y que y Ninosca también nos pueda dar una devolución. Ahora sí, voy a ceder la palabra a mi compañero Sebastián Colque, quien presentará a los mediadores y también a la doctora Bravo. Hola, muy buenas tardes a todos. Me toca presentar a Javier, que es profe de nivel primario. Yo soy profesor en Ciencias de la Educación y somos parte del equipo del trayecto de la práctica del profesorado de Educación Primaria del Instituto Paulo Freire. Ahora voy a pasar a leer el currículum de la doctora Ninochka Carmen Bravo Villa. Es profesora de Educación Especial Diferencial, magíster en Educación, mención Gestión Exclusiva, doctora en Investigación Transdisciplinar en Educación, investigadora del Departamento de Diversidad y Educación Intercultural de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Participa en eventos científicos a nivel nacional en su país e internacional con ponencias sobre inclusión, exclusión, segregación en minorías vulnerables sistemáticamente. Actualmente está vinculada al proyecto de investigación, inclusión, exclusión de los saberes mapuche en el sistema escolar de parte de los educadores tradicionales y el profesorado que se desempeña en las escuelas rurales situadas en el territorio Lapkenche. Te cedo la palabra, Ninochka, para que empieces con tu presentación. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, bueno, vamos a comenzar. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñí. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan. Un agradecimiento especial a quienes hoy día me están apoyando desde la parte técnica, desde la interpretación, en este espacio dialogante, tan solidario, donde nos podemos escuchar, donde podemos compartir distintas ideas sobre la literacia crítica y mediática y desde otras temáticas que son de interés importante. También hacer un énfasis en cómo la literacia crítica y mediática cruza diferentes temáticas que son de interés a la educación, a esta educación transformadora a la que todos apostamos de una u otra forma. Quiero comenzar presentando mi trabajo denominado Inclusión-Exclusión de Saberes Mapuche en la escuela a partir de narrativas de educadores tradicionales en contexto mapuche lafkenche. Para esto enfatizaré en algunos conceptos como educadores tradicionales, saberes ancestrales, literacia crítica y mediática, injusticia e inclusión social, hipernarración de algunos conceptos y persistencia, resistencia de la lengua y de la cultura por sobre estos discursos opresores que tanto nos invaden. Puedo comenzar mencionando, ¿no es cierto?, que la escuela como una institución social se adapta y es flexible debe ser flexible a los distintos cambios que la sociedad está presentando. Ya uno de los autores que revisaba de la actualidad, Alejandro Monel, menciona que debe haber una adaptación vital y profunda donde converjan de manera prudente los conocimientos y los saberes, ¿no es cierto? Y esta capacidad crítica para poder acercarnos de manera reflexiva y de manera profunda a esta actitud crítica que tenemos que tener frente a los distintos textos y a los distintos medios en que se presentan. Yo les hablaba al principio de cómo la literacia crítica y mediática permea distintas temáticas que son importantes para nosotros.
y constituye, ¿no es cierto?, una oportunidad que nos desafía y que desafía los mensajes que están presentes en los distintos medios a, que son reproductores de la opresión y de la discriminación. Ya acá en Chile sucede que tenemos un currículum que es homogéneo, que es igualitario de norte a sur y de mar a cordillera, con todo lo que eso implica y que hace que la homogeneización y la invisibilización de estos saberes ancestrales queden invisibilizados, queden excluidos de los conocimientos y de los aprendizajes que son vitales para el aprendizaje en este mundo real y cambiante que se está presentando eh, en la sociedad. Es así, estoy teniendo alguna dificultad para transitar con mi PPT, ¿no es cierto? Eh, que la literacidad crítica y mediática constituye una oportunidad en que eh, podemos vincularnos con la educación mapuche, en particular con los saberes ancestrales, y cómo a partir de estos textos, de esta oportunidad que tenemos para aprender de los distintos mensajes, de los distintos textos, podamos aprender de saberes ancestrales. ¿Dónde está la cuestión? La cuestión está en que la educación mapuche está basada en la oralidad. Y así se ha ido transmitiendo de generación en generación, a pesar de todas las resistencias políticas, sociales que han existido y que existen y persisten en Chile, la lengua ha resistido, la cultura ha resistido, y eso ha hecho que en Chile las políticas públicas también tengan que responder a estas demandas sociales, y eso ha implicado la presencia de los educadores tradicionales en la escuela que enseñen este Mapun Kimun o Mapun Rakisuam, ¿ya? Que se define como el conjunto de saberes ancestrales que está representado por una comunidad y que está constituido, como ustedes pueden ver, a mi izquierda, por todo el Moyen, que es la diversidad existente en la Tierra, y constituida por el mundo real y por el mundo espiritual. ¿Ya? Aquí hay saberes que están en un plano epistemológico y hay saberes que están en un plano ontológico. ¿Ya? ¿Qué hay para aprender en el mundo mapuche? Para aprender hay, lo que les decía antes, este conjunto de saberes, todo lo que está presente en la vida. Eso incluye las aves, las piedras, los guardianes, los insectos, el fuego, los vegetales, los espíritus, los ancestros. ¿Y cómo se hace eso? Se hace mediante la oralidad, mediante las conversaciones, como el Nutram. Hay distintos Nutram. Hay Nutram de conocimientos actuales, hay Nutram que son más bien históricos y que son conversaciones, diálogos, espacios de escucha para poder transmitir de generación en generación los saberes ancestrales que tiene esta cultura. ¿Ya? Toda la cultura mapuche se da a partir de la oralidad. Sí hay grafemarios, ¿ya? Pero es predominantemente oral, transmitida de generación en generación, ¿ya? Y que incluye Nutram, que son conversaciones, diálogos entre los sabios, pero también incluye otras cosas como los consejos que nos dan los ancestros, los abuelos, las abuelas, ¿ya? Hay guillatunes, que son ceremonias, hay glam, que son los consejos, hay peumas, ¿ya? Que son sueños. Ahora, para entender esto, ¿ya? Para entender este conocimiento ancestral, solo es posible, como mencionaba mi compañero y colega Gabriel Yanquinao, él mencionaba y me decía, solamente es posible entender esto si nos posicionamos de otro modo, no desde la lógica de la ciencia occidental, sino que nos posicionemos desde la lógica mapuche. Solo vamos a entender que el ñen, ¿ya? Que el chen, que es el guardián, el espíritu, es el Dios aquí en el pueblo mapuche. Pero solamente eso va a ser comprendido si es que te posicionas
desde este mundo, ¿ya? De lo contrario, va a ser imposible entenderlo. Ahora bien, ¿qué es lo que aquí sabemos? Como menciona de Sousa Santos y Olivé, sabemos que los conocimientos construidos por las comunidades indígenas no son validados por la ciencia occidental. Por lo tanto, es nuestra misión seguir, continuar y podría ser a través de estos textos y de estas distintas modalidades una alternativa, ¿ya? Sí tenemos que tener cuidado, especial cuidado. Uno, ¿en qué vamos a enseñar? En manejar y tener dominio de lo que vamos a enseñar, o sea, de todo este conjunto que les estoy mostrando aquí. Bueno, les comentaba en Chile, para responder a las demandas sociales, a las demandas de esta sociedad que está constantemente en movimiento y que nos ha desafiado presentándonos este tipo de textos y es a través de diferentes medios. En Chile, para responder a las demandas en particular de la revitalización de la lengua, ¿ya? Del aprendizaje, de los conocimientos ancestrales, pero principalmente de la cultura de la lengua mapuche, el mapuzungún, es que se crea a partir del Decreto Supremo 301 la figura de educadores tradicionales, que es lo que yo quería que ustedes conocieran. La figura de los educadores tradicionales eh, es la presencia de una persona que tiene la expertise y los conocimientos en la lengua, en la cultura, en su historia propia y en la cosmovisión a partir de su historia de vida y de la pertinencia de los distintos pueblos originarios. Ellos son, ¿ya? Y ellos se hacen presentes en la sala de clases y trabajan en colaboración, dice la ley, con, con un profesor que trabaja en la asignatura porque ellos son educadores, no profesores. Entonces tienen que estar en compañía de un profesor trabajando la asignatura de lengua indígena. Y bueno, los educadores tradicionales generalmente son personas sabias elegidas por la comunidad que los pueda representar y pueda transmitir a los niños los conocimientos que él tiene. Ahora, esta foto no se ve completa, pero aquí está el educador tradicional. Esta es un aula de acá del territorio Lafkenche, particularmente de Puerto Saavedra, de la costa del territorio Lafkenche, donde está la presencia del educador. Sin embargo, los niños van y trabajan dos cosas en particular. No están trabajando a partir de la oralidad, sino que están trabajando textos escritos, grafemarios. Y la figura predominante es la del profesor, ¿ya? El educador transita, algunos niños le conversan, etc. Pero aquí la relevancia de esto es que tenemos una persona que es sabia, que es experta en saberes ancestrales, y esa maravilla es la que tenemos que sacarle provecho, en definitiva, promover la oralidad a través de la presencia de estas personas en el territorio, en las escuelas de nuestros niños, ¿ya? Acercar a los niños a su etos, eso va a generar, ¿ya? Que no exista esta pérdida de identidad cultural, sino todo lo contrario, se promueva la identidad mapuche, se promuevan los saberes y cada uno de las personas que pertenecen a a los pueblos originarios se puede identificar con su propia cultura y con sus experiencias de vida y sus historias familiares que tienen una tremenda importancia. Yo aquí quiero compartir, para ir cerrando, el análisis narrativo de dos extractos ya de narrativas de educadores tradicionales. Estas fueron entrevistas que yo hice a sabios acá en el territorio lafkenche y dice: viví con mis papás hasta hace cierto tiempo, años, con mis abuelos igual, por lo mismo aprendí la lengua. Pude y por eso puedo estar trabajando en esto, porque si bien, no so, si bien somos mapuches
de familia mapuche, tanto de papá y mamá, y yo como estuve más tiempo en el campo al lado de mi abuela, pude aprender, porque esto no se enseña, dice, sino que esto se va transmitiendo de generación en generación, en las conversas, en el oído que uno ponga, a la atención que le preste, ¿ya? Desde el análisis narrativo que se realizó surgieron distintos topos narrativos y la hermenéutica reflexiva de esta oralidad nos dice que el aprendizaje de la lengua es a través de los abuelos. Hay una valoración del campo como espacio privilegiado para aprender para aprender la lengua, y hay una importancia relevante a la mujer mapuche, pero en particular a esta abuela. ¿Por qué? Porque esta abuela la que generalmente se hace cargo cuando los padres migran a la ciudad, y son los niños son las abuelas que se quedan a cargo de los niños, ¿ya? Y transmiten de manera intergeneracional la lengua. También hay una valoración de la escucha, siempre, de escuchar, ¿ya? Dice, de las conversas en el oído que uno ponga. Hay una valoración muy importante de escuchar al otro, y a partir de esa escucha ir aprendiendo los saberes. Lo mismo se repite acá. Viví con mis papás hasta ciertos años, con mis abuelos igual, por lo mismo aprendí la lengua. Dice, si bien somos mapuche, estuve más tiempo en el campo que mis hermanas, al lado de mi casa, al lado de mi abuela. Pude aprender porque esto nos enseña, ¿ya? Y ahí se repite lo mismo, la valoración del campo, la figura de la abuela como transmisora de los saberes, y la valoración, ¿no es cierto?, de la, de la oralidad. Ahora bien, dentro de las conclusiones es importante mencionar, porque esto ya sabemos, quienes estamos en Chile y quienes están estudiando nos saben muy bien que el currículum en Chile es homogéneo, que se ha intentado invisibilizar la lengua, la cultura mapuche, ¿ya? Y ¿qué es lo que llama la atención? Que a pesar de todas las normativas, de todas las leyes, de todos los objetivos que se pudieran plantear en el mundo, persiste la exclusión, ¿ya? Esta exclusión de saberes ancestrales persiste y se vuelve evidente, sí, cada cierto tiempo, y la lucha permanece, ¿ya? Esto se refleja en una injusticia social, ¿ya? Que es tan hipernarrada. Estamos saturados de discursos y de narrativas que están basadas en la inclusión, una inclusión que podríamos decir que es formalista, que no es transformadora ni crítica, ya una inclusión que perpetúa la discriminación de los grupos sistemáticamente excluidos o segregados. Ya la literacia crítica y mediática podría ser una buena opción para promover, como mecanismo para promover el aprendizaje profundo de saberes ancestrales, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos maestros o educadores que sepan lo que van a enseñar de manera profunda a estos aprendices, ¿ya? No podemos dejarle la responsabilidad solo al estudiantado. El profesorado, los expertos deben manejar y tener dominio de lo que están enseñando. Puede ser a través de distintos textos, sí, ¿ya? Lo importante es manejar tan bien, tener tanto dominio de los saberes que puedas promover una actitud crítica frente a ellos, independiente de la modalidad en que se presente, que puedan saber y que puedan eh, materializarse en cómo se enfrentan los estudiantes a estos distintos tipos de textos, estos distintos medios, a las ideologías que los subyacen y movilicen, ¿ya? A que puedan distinguir hechos de opiniones, veracidad, fiabilidad, que puedan ir tras las líneas, leer tras las líneas, ver qué hay tras la simpleza de las palabras, identificando puntos de vista, intención, puntos de argumentación, etcétera. Ello hace necesario pensar y repensar lo que nos rodea, el mundo circundante, aquello que está naturalizado o que está normalizado, y evaluar con esta actitud crítica que queremos formar si está bien o si está mal.
¿ya? No puedo despedirme, ¿ya? No puedo despedirme sin antes compartir con ustedes mis ideales respecto a la contingencia mundial. Para ello, quiero hacerlo con un extracto de una estrofa de una canción que se denomina Para la guerra nada, de Marta Gómez, y que dice: para el bien, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, para un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Pero para la guerra nada. Chatumay, muchas gracias, que esté muy bien. Excelente, Ninoska. Muchísimas gracias. Estamos acá junto con mi compañero y comentábamos, estábamos acá cerquita y hacíamos comentarios acerca de lo que nos llama la atención tu disertación, pensando también acá en la Argentina, en realidad en América Latina, cómo este último tiempo se está dando más visibilidad, por suerte, a las culturas originarias, ¿no? Entonces estábamos como repensando, reflexionando qué sucede en nuestro caso en la formación docente. Por eso voy a pasarle la palabra a Sebastián, que tiene algunas preguntas para hacerte. Wow. Hola, de vuelta, Ninoska. Se habilita ahora el espacio de preguntas, que lo podemos poner en el chat o abrir el micrófono, ustedes nos van avisando. Una de las primeras preguntas que a mí me surge cuando te escucho y lo que vamos hablando con Javier es: ¿qué sucede con el trabajo pedagógico de los educadores tradicionales y los que no lo son? ¿Qué se puede mencionar de esa modalidad? Vos fuiste comentando de que un educador tradicional va a la escuela y hiciste como comillas en un momento, y bueno, eso me llamó la atención a mí. ¿Qué pasa? Nosotros acá tenemos la figura de parejas pedagógicas. No tiene que ver con la interculturalidad, pero sí tiene que ver con la atención, por ejemplo, a la diversidad en términos de las necesidades educativas especiales. O Acá sea, se ve que llama tu pregunta me parece interesante, porque coenseñanza. dentro de tu trabajo, ¿no? Que estás planteando la tarea pedagógica en equipos con otra persona que tiene otra mirada también, ¿no? Porque está recuperando todos estos saberes de los mapuches, de esto de vos decís que es profundo, y qué pasa con la escuela que vos mencionás al principio, que es un dispositivo más tradicional, bueno, muy particular también dentro de la historia, entiendo, de Chile, que tiene determinadas características, ¿no? Que ha dejado por fuera, al igual que en Argentina, también en relación a los pueblos originarios, estos saberes, estos conocimientos. Bueno, les cuento. Esto se ha hecho gracias a la resistencia, ya a la persistencia, ¿no es cierto?, de algunos grupos. Los mapuches, un grupo más de los pueblos originarios que conforman el Chile, nuestro Chile ancestral, ¿ya? Ah, pero el pueblo mapuche es el grupo mayoritario, ¿ya? Entonces, y el territorio, las Quenches en particular, es un pueblo es un territorio que le llaman la zona roja, territorio también le llaman que es altamente conflictivo, donde eh, donde emergen constantemente el conflicto, ya el conflicto aquí nunca, el conflicto ha estado entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche nunca se ha terminado aquí, y reaparece y vuelve a aparecer, y en este territorio es donde está, ¿no es cierto?, muy latente. En la prensa, los textos que salen en la prensa, en los medios, generalmente están relacionados con eso. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista pedagógico? Lo que tú me mencionabas se relaciona con lo que acá llamamos coenseñanza y que está relacionado con esta dupla, con dos personas que trabajan para atender a la diversidad, ¿ya? Acá la idea podría ser lo mismo, si se valorara al educador tradicional bajo la mirada de una persona que responde a la diversidad, en este caso la diversidad cultural, ¿ya? Pero como no son profesores, ¿ya? Los educadores tradicionales no son profesores, ¿ya? Hay algunos educadores tradicionales que sí son profesores y pueden trabajar y pueden tener como esa no jerarquización o no subordinación del docente en el aula, ¿ya? Pero los educadores tradicionales
estos sabios generalmente son personas elegidas por la comunidad, idealmente, otros son más bien políticamente instalados en las escuelas para ser transmisores de la cultura, ¿ya? Entonces, de hecho, en la fotografía que yo les mostré, se ve claramente que no hay un trabajo de coenseñanza o un trabajo de dupla pedagógica. En la instrumentalización, en la instrumentalidad, sí, ¿ya? O sea, tú entras a una sala y vas a ver a dos personas adultas trabajando una temática con los niños. Eso lo ves, ¿ya? Eso es lo que ves. O sea, si vamos pasando el checklist, cumple. Cumple el educador tradicional, cumple el profesor, están trabajando, como sea, ¿ya? Mapuzungún. Entonces, cumple, se cumple lo que dice el Decreto Supremo 301. Pero para enseñar los saberes profundos, ¿ya? Necesitamos revitalizar la figura del educador tradicional, ¿ya? Y que de verdad se trabaje como dupla pedagógica, que se, que se puedan, eh, de hecho, ha habido un problema entre algunos educadores tradicionales, sí quieren ser profesores, pero hay otros educadores tradicionales que no les interesa ser profesores. Ellos solamente quieren ser transmisores del saber, ¿ya? Y quieren trabajar con, eh, con los profesores en la escuela. Entonces, yo creo que persiste esta lógica hegemónica, ¿ya? Y se ve en la relación en esa fotografía y no se ve por la estrechez del dispositivo que marca el PPT. Pero, por ejemplo, aquí andaba el educador dando vueltas en la sala, pero el protagonismo en esta clase de lengua indígena, que debió haber estado centrada en él, ¿ya? Estaba centrado en la maestra. En la maestra. Los niños iban a preguntarle a la maestra, ¿ya? Y la maestra trabajaba ya, no sé, ¿cómo se dice árbol? Se dice de tal forma, ¿me entiendes? O se escribe así. Pero no iban donde el chachai le llamaban, ¿ya? Entonces, lo incorporan, sí, pero, hay una incorporación más bien, formalista, ¿me entiendes? Instrumental, y lo principal es que la profesora no maneja, ni tiene el dominio, ¿me entiendes? De los de la cultura, de la lengua, ni tampoco tiene una historia propia, eh, en el contexto. De hecho, yo la entrevisté también a ella, porque entrevisté a ambos. Yo entrevisté en mi tesis doctoral a profesores y a educadores tradicionales. Entonces ella me decía que ella no era de ahí, ella llegó ahí. En cambio, los educadores tradicionales le dan eh, mucha validez al que tú puedas saber, ser parte de la comunidad, pero eso implica haber sido parte del territorio, ¿ya? Quiero sacar desde aquí, no sale la foto, no, no puedo, no, ahí se cortó completo, sí. Cumplió muy bien Canva su propósito, pero, pero eso quise, eso quería yo mostrar en realidad la presencia del educador tradicional, pero lo que aquí pasaba en mis notas de campo está registrado, o sea, los niños iban donde la maestra, ¿ya? Donde la profesora. Así que hay un trabajo grande, hay un trabajo importante de ir más allá que cumplir con los checklists, ¿ya? Ir más allá de cumplir por cumplir, sino que más bien exista la posibilidad de que los niños le den el valor a este señor que está ahí y que tiene toda la disposición y todo el orgullo de querer transmitir sus saberes, su lengua, su historia, las tradiciones. Es realmente, ellos son como tesoros yo creo, para cada comunidad, son como tesoros. Entonces, tienen una historia, tienen una forma de ver, la vida que es de un modo distinto completamente al de nosotros.
Por eso, para poder entender esto y por eso para amar esto, solo tienes que situarte. Y yo digo solo, pero en realidad es un tremendo deconstruir, ¿ya? Un tremendo desaprender lo que tienes aprendido, ¿ya? Pero sí hay cosas en común que tiene con la enseñanza occidental, que es que se le da mucha importancia a la experiencia previa, ¿ya? A las experiencias previas, al ethos cultural. Eso tiene en común esto, ¿ya? Eh, fue para mí una tremenda enseñanza, un tremendo aprendizaje, porque yo viví toda mi infancia acá donde estoy ahora, yo estoy en Tortén, pero trabajo y vivo en Temuco, entonces, de construir todo lo que yo aprendí desde chica. Yo, yo compartí, iba a ceremonias mapuche, con mi papá, con mi familia, pero nunca le di el valor. De hecho, parto mi tesis eh, pidiendo perdón por haberlos invisibilizado, no haberlos visto, pero nadie me enseñó. Hoy yo estoy aquí para enseñar, hoy yo estaré aquí para compartir lo que sé, lo que me pasó, cómo viví cuando chica, porque no era de maldad, ¿me entiendes? No es como, no te juntes con ellos porque son mapuches, no, era porque en definitiva estaba instalado así, o sea, el Estado de Chile hizo un trabajo tan bien estructurado, perfecto, construyó todos sus ardides y hizo todo lo que hizo para que esto fuera así. Entonces, deconstruir, ¿ya? Hace que tú puedas situarte y ver el mundo y la realidad desde otro modo, desde otra perspectiva, de un modo distinto. Y eso hace muy bien a nosotros como seres humanos, nos hace, nos hace crecer. Muy clara la explicación, Inoshka. También, ya para ir cerrando, me parece importante resaltar algo de tus palabras, decir esto que la educación también tiene que ver con la construcción simbólica y que sea en comunidad. Es algo que creo que tanto Chile como Argentina comparten en relación a los pueblos originarios, esto de dejarlos por fuera, la invisibilización de las prácticas, esto que vos vas comentando, que los educadores tradicionales, puedo entender en lo que vos vas diciendo que tampoco están legitimados, ¿no? En esto de somos educadores tradicionales, tenemos estos saberes y queremos estar también porque tenemos que seguir transmitiendo nuestra forma de seguir existiendo, ser parte de Chile, de las comunidades, es a través de la oralidad. Pero si no estamos en los lugares donde se sociabilizan los niños, no pasa eso, se van a empezar a perder o están empezando a tener otra mirada que puede ser muy fragmentada, que creo que es algo de lo que vos compartís de tu propia experiencia, ¿no? Esto decía, yo vivía en el campo, compartía todo esto, pero no lo pude ver. De más grande, cuando empecé a deconstruir y a mirar y a entender tu propia historia, también pudiste hacer eso, ¿no? De decir, bueno, tomar también, entiendo yo, una decisión en relación a la formación académica, por lo que leí de tu currículum, que te interesan estos temas, ¿no? Que fueron quedando excluidos. La última, y para cerrar, nos preguntamos con Javier acá, si dentro de las instituciones donde están los educadores tradicionales existe algún acuerdo que sea institucional, digamos que se debata a principio de año sobre lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar, si existe algo de eso, que tal vez en el trabajo no aparece, pero nos genera duda, o para los presentes también, ¿no? Y con esto cerramos. Hay ya, ok. Hay, hay planes y programas, así como hay de lengua castellana, de historia, ya, hay, existen, existe un currículum que se tiene que cumplir eh, en todo Chile para los pueblos originarios y es adaptable a la cultura o al pueblo originario correspondiente según el territorio que existe. ¿Me entiendes? Entonces, sigue siendo homogéneo, sigue prevaleciendo esta relación asimétrica, ¿ya? Los saberes no se construyen, no es que la comunidad diga, para nosotros es importante que nuestros niños aprendan esto otro, aprendan de la lengua estos elementos, ¿ya? Que aprendan de la cultura estos elementos. Esto viene dado por, por el Estado,
viene ya preestablecido qué es lo que tienen que aprender y hasta qué curso, octavo básico, ¿ya? Y no en todos los colegios, sino que en los que tienen cierto porcentaje de estudiantes con de estudiantes que tengan ascendencia mapuche o se identifiquen como partícipes o que se identifiquen, ¿no es cierto?, con la cultura. Eso, entonces todo queda neta, sigue estando todo preestablecido y esta construcción en comunidad que pudiera ser más enriquecedora, más favorecedora, se diluye, se pierde, ¿ya? Entonces, cuando los profesores toman su propia iniciativa y me decía, ¿sabes qué? Yo quise trabajar, eh, estoy trabajando las hierbas medicinales y estamos haciendo jabones naturales con los estudiantes. Cuando yo expongo eso con mis colegas de las otras escuelas, me dicen que yo estoy haciendo otras cosas, que no sigo lo que las guías que nos manda el ministerio. Claro que no las sigo, si no me sirven, son descontextualizadas, ¿me entiendes? Entonces, el valor que puede tener esto de estar ahí y construir esos conocimientos a partir de lo que es importante para el estudiantado, para las familias, para esa profesora que conoce tan bien a los niños, en particular, esta profesora a la que hago referencia, que ella vive en el sector, muy cerca de acá, estamos, yo creo que 3 minutos y tengo que cruzar un río y llego. Entonces, ella me decía eso, o sea, si yo quiero trabajar con mis niños, aquí estoy rodeada de hierbas ninosca, me decía, estoy rodeada de hierbas medicinales y les enseño a mis niños y trabajamos y llevo mis jabones y les llevo el ejemplo en la planificación y todos me miran raro. Ruth no está siguiendo el cuadernillo que mandaron del ministerio. No, tiene que seguirlo. Ninosca, Entonces, acá nosotros con Sebastián seguimos haciendo comentarios entre nosotros, porque no estamos muy alejados de lo que sucede. Te comento que yo también trabajo en la residencia pedagógica, en el último año de la formación de los estudiantes que están haciendo el profesorado de primaria, específicamente en el taller de ciencias sociales, en donde justamente los desafiamos a los estudiantes a pensar en propuestas diferentes, a pensar en propuestas innovadoras. En una oportunidad, un estudiante piensa esto de las hierbas medicinales, y cuando lleva esta propuesta a la escuela también la miran como raro, ¿y cómo vas a trabajar esto? ¿Quién te aprobó esto? Entonces, bueno, todavía falta esa mirada, ¿no? Desde las instituciones y los equipos de gestión. Pero nada, exacto. celebramos estos espacios, Ninosca, porque la verdad nos permite conocer también otras realidades. Te agradecemos muchísimo, nos parece sumamente interesante tu propuesta. Y nada, agradecer también a la gente que nos ha acompañado. Si quieres decir algunas palabras más de cierre, y con lo tuyo terminamos. Nada, agradecer, agradecer, agradecer. Aquí uso el lenguaje de señas. Le digo muchas gracias, ya, muchísimas gracias por todo, por apoyarme, por acompañarme en este momento y principalmente por generar este espacio de diálogo donde uno pueda presentar, pueda tener la libertad de poder conversar y dialogar, intercambiar ideas. Sebastián, Javier, las compañeras y las niñas que están atrás también celebro y agradezco, tengo una tremenda gratitud con este congreso que conocí mientras estaba en mi formación doctoral en la Universidad de Valladolid. Eh, Tengo un tremendo apego con este congreso porque me ha dado la oportunidad de poder presentar mis trabajos desde otra mirada, ¿ya? Es como yo presento, hablo de inclusión y de culturalidad, de esto, de todo lo que quisiera y lo puedo mirar desde otro punto de vista que la literacia crítica y mediática y eso hace enriquecer todo lo que uno pudiera y te hace crecer también y seguir aprendiendo. Si en definitiva es eso, es hacer realidad el hecho de esto que está tan hipernarrado que uno aprende para siempre y aprende a lo largo de toda la vida, sí, es verdad. Y se ven instancias como esta, instancias de crecimiento personal. Yo inicié aquí cuando era doctoranda, estudiante de doctorado.
Hoy ya soy doctora y puedo compartir con ustedes esto, habiendo ya realizado mi trabajo de tesis, habiéndolo concluido y diciéndoles a ustedes que eh, es maravilloso la valoración, la importancia de la valoración de los pueblos originarios. Ya agradecer esta instancia nuevamente, en especial a la profesora Alicia, que desde siempre hemos estado en compañía, ya por WhatsApp eternamente. No, o sea, para nosotros no termina el Congreso y no, no, seguimos. No sabemos por qué, pero seguimos. Así que se agradece, les agradezco mucho el momento, la instancia de poder compartir, de poder dialogar y de poder también ir creciendo y de poder ir también aprendiendo de estas nuevas tendencias, de esta resistencia que hay muchas veces y en ocasiones a los medios, pero tenemos que responder de una u otra forma. Así que agradecer también, antes de cerrar y decirles adiós y decirles buenas tardes, tengo que mencionar que esta presentación se enmarca en el proyecto Profóndesi, del cual me adjudiqué, que es un proyecto interno de la Universidad Católica, denominado Exclusión de Saberes Mapuches en la Escuela. En ese contexto se desarrolla esta presentación, en ese contexto es que yo puedo presentar este trabajo y es donde está considerado, ¿no es cierto?, poder seguir profundizando y donde yo tengo que volver a este territorio, que es lo que ando haciendo ahora por acá, para profundizar en estas narrativas, en esta forma de conocer el mundo de otra forma. Y esa otra forma es la cultura mapuche. Así que muchas gracias, hasta luego, que estén todos muy, muy bien y espero volver a vernos y encontrarnos pronto. Ya, Muchísimas gracias, Ninoska. Tenemos entonces todavía abrazo. mucho por seguir conociendo y aprendiendo, pero muchísimas gracias por seguir acompañándonos un año más en el Congreso. Gracias también a la gente que nos ha acompañado, y bueno, los invitamos a seguir participando en las próximas sesiones. Un abrazo grande. Chao, chao, que estén bien, Sebastián, Javier, gracias. Gracias. Adiós.